Bienvenidos a otro episodio de Efecto Dominó. Yo soy Andrés Larrio. Yo soy Diego Cermeño. Bienvenidos al primero de 2 episodios que haremos sobre China. La verdad, quisimos estudiar la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong y la historia tensa del enclave con el gobierno central chino. Pero nos dimos cuenta muy pronto que no podemos hacer un análisis justo de la situación sin primero comprender las intenciones políticas del líder chino Xi Jinping. Xi Jinping es el presidente del país y el secretario general del Partido Comunista, gobernando con mano dura desde el 2012. Durante su mandato ha maniobrado campañas anticorrupción masivas que destituyeron a altos funcionarios y empresarios, transformado la política exterior china, aumentado esfuerzos para reprimir y censurar a rivales y consolidado el poder del Partido Comunista en sus manos. Considerando que cambió la Constitución para permitir reelecciones perpetuas, ¿tendrá límites su poder? ¿Cuál es su visión para su país? Empezamos con el acomodo. China es un país donde la historia tiene un valor político inconmensurable. No es posible entender al gigante asiático sin entender su perspectiva e interpretación de la historia, cosa que entienden sus líderes muy bien. Un ejemplo es el siglo de la humillación, un periodo turbulento donde las potencias europeas, Japón y los Estados Unidos tuvieron varios conflictos y guerras con China, con un resultado traumático. Para China, la pregunta era, ¿cómo pudieron países diminutos, tan jóvenes en comparación con los 3.000 orgullosos años de China, haberla derrotado tan fácilmente? Mao Zedong reconoció este trauma histórico cuando tomó el poder en 1949, declarando que con la llegada del Partido Comunista Chino, 110 años después de la Primera Guerra del Opio, la humillación había terminado. Desde este momento, nace la República Popular China y el Partido Comunista se bautiza como su guardián legítimo. Hay un concepto en la historiografía china que explica esta legitimidad, el mandato del cielo. Básicamente, indica que todos los grandes poderes políticos tienen ciclos. Una dinastía tendría un ascenso y tomaría el poder, siendo un buen gobierno por algunas generaciones. Esto implicaría que esta dinastía o grupo tiene el visto bueno, el mandato del cielo, y puede permanecer. No obstante, si lo llegara a perder, comenzaría a tornarse en un mal gobierno, e inclusive se le unirían desastres naturales e invasiones extranjeras hasta que otro poder, uno con el mandato del cielo, derroque al viejo grupo. Así como el siglo de la humillación es considerado un caso ejemplar para estudiar este fenómeno, también lo terminó siendo el mandato de Mao Zedong, ya que en el año que murió, China fue azotada por los pésimos resultados de sus políticas, el deterioro de sus relaciones con la Unión Soviética e inclusive por un terremoto devastador. Esto devino en la primera gran transformación del Partido Comunista con la llegada de Deng Xiaoping en 1978. Deng es considerado un reformista súper ambicioso en la historia de China, primeramente porque rompió con las ideas y métodos de Mao. Su influencia se dio incluso cuando no fue presidente ni secretario general del partido, dirigiendo China a través de la Comisión Central y como jefe del ejército. Promovió una idea de liderazgo colectivo que cedería el poder a varios comités y pasó una ley en 1982 que prohibió el culto a la personalidad. En el plano económico, abrió el paso al llamado socialismo con características chinas, donde mezcló elementos de una economía de mercado con una fuerte presencia del Estado. Al preguntarle sobre si prefería el socialismo o al capitalismo, Deng exclamó que los sistemas económicos son como 2 gatos y que a China, y lo cito, no le interesa si es blanco o negro, siempre y cuando atrape el ratón. Finalmente, Deng también fue responsable de consolidar un modelo de inversión extranjera directa con sus zonas económicas especiales, liberalizando la economía hasta cierto punto en selectas provincias o ciudades. Esto resultó en grandes éxitos, como el cambio radical en Shanghái en tan solo 20 años, como la creación de una ciudad completamente nueva en Shenzhen, una de sus más desarrolladas hoy en día. Deng perdió poder después de la masacre de Tiananmen en 1989, cediéndole el paso a Jiang Zemin, arquitecto de la masacre. Jiang mantuvo las reformas económicas de Deng e impulsó a China en la escena internacional, recuperando los territorios de Hong Kong y Macao, al igual que lograr la entrada a la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, Jiang olvidó a propósito una de las principales preocupaciones de Deng, que la apertura rápida hacia una economía de mercado empeoraría la corrupción ya presente en el gobierno chino. Esto fue justamente lo que sucedió. Se fortaleció el nepotismo y el, entre comillas, capitalismo de compadres. Su sucesor, Hu Jintao, tenía un pobre carisma que no le dio la suficiente fuerza para enfrentarse a líderes establecidos.
Criticado como, y cito, un robot que da discursos robóticos, su gran aportación fue el manejo de China durante las inolvidables Olimpiadas del 2008 y el inicio de la descentralización del gobierno chino, dándole así más libertad a las provincias y municipios. Sin embargo, para estas alturas los funcionarios locales y los nacionales ya tenían mala fama por su corrupción, incrementando el descontento de la población. Ya que podemos ver con los ojos de China, vamos al impacto. En 2012, Xi Jinping fue elegido secretario general del Partido Comunista y en 2013 presidente de China. Poco antes de que llegara al poder, el corresponsal del New York Times, Nicholas Kristof, predijo en enero del 2013 que Xi, debido a su historia personal, sería un reformista a nivel político y económico, comenzando así un proceso de democratización. Todos ahora estamos de acuerdo que esto fue un error. Lo que sí hizo Xi fue cambiar el funcionamiento del Partido Comunista. Como ya les establecimos, el Partido Comunista sufre de corrupción a todos los niveles y esta cultura política corrupta provocaba el descontento de la población general. Era común que el nuevo presidente comenzara un movimiento para frenar la corrupción. Sin embargo, nadie esperaba la fuerza y decisión con la cual Xi Jinping realizó su operación. Desde su inicio en 2013, la campaña anticorrupción ha encarcelado a cientos de miles de ministros y miembros altos del gobierno chino, empresarios y funcionarios públicos locales. En tan solo 2015, The Economist reporta que la Comisión Central de la Inspección de Disciplina, el cuerpo político encargado de estas investigaciones, arrestó a más de 336,000 personas bajo cargos de corrupción. En estas campañas también caen personas afiliadas a Jiang Zemin, múltiples personalidades políticas en ascenso, miembros del ejército y demás. Cabe recalcar que todas las decisiones de esta comisión no siguieron mecanismos legales independientes para garantizar ni la justicia ni la transparencia, sino que se justifican principalmente bajo mecanismos políticos del Partido Comunista, por lo que la legitimidad de las investigaciones está en duda. También, muchos argumentan que la campaña anticorrupción parece ser un duelo entre facciones políticas por el control del partido, ya que ningún príncipe rojo, es decir, un descendiente de un dirigente del Partido Comunista, ha sido acusado por esta comisión. Dentro de estos cae el mismo Xi Jinping. Uno de los casos de más alto perfil fue el de Bo Xilai. Bo Xilai era el dirigente de la megalópolis de Chongqing, la cual tiene más de 30 millones de habitantes, y era una estrella en ascenso de la política china. También estableció una red de corrupción entre funcionarios públicos, líderes sindicales, actores importantes de bienes raíces y dirigentes de empresas públicas. En 2012, se descubrió que su esposa asesinó a un empresario inglés con el que estaban asociados. Este los había chantajeado con revelar la compra ilegal de una casa en el sur de Francia si no se le compensaba con 1.4 millones de libras esterlinas, ya que este lavaba el dinero de la familia china. La comisión le sentenció a cadena perpetua, y para el público chino, estas campañas anticorrupción representaban un cambio bastante deseado, todavía más después de su descontento con la primera década del siglo. Por lo mismo, Xi Jinping desarrolló un culto de personalidad, rompiendo así con la tradición impuesta por Deng. Fue mucho más lejos que cualquier otro dirigente chino al eliminar los límites de mandato, abriéndole paso para mantenerse como presidente del país y secretario general del partido de manera permanente. Recalcamos que ni siquiera Mao Zedong logró mantenerse en estos dos puestos de forma permanente al mismo tiempo. Según The Economist, su equipo de relaciones públicas, el cual es mucho más grande que el de gobernantes previos, lo busca proyectar como un líder modesto, carismático y que comprende los pesares de la población china, sobre todo cuando derogó leyes impopulares de vivienda y planeación familiar, incluyendo la polémica ley de un solo hijo. Su esposa, Peng Liyuan, fue una cantante de fama nacional, y Xi Jinping es conocido como el tío Xi, propulsando su imagen como el familiar cercano de todo ciudadano chino. Un gran ejemplo de esto fue la visita a una cadena de restaurantes llamada King Feng, donde su orden de unos dumplings de cerdo y una ensalada se convirtió en el combo Xi Jinping. A pesar de ser un genio político, los primeros años de Xi no fueron gratos económicamente. Considerando que el gobierno chino y el Partido Comunista controlan muchos sectores económicos, las campañas anticorrupción provocaron miedo entre los funcionarios, alentando la inversión pública.
Fue normal que funcionarios no gastaran fondos públicos por miedo a ser investigados. Además, su inclinación por consolidar poder a nivel personal hizo que Xi buscara controlar obsesivamente las políticas económicas, sin permitir que inclusive su primer ministro Li Keqiang, un economista por profesión, tomara decisiones. Al inicio de su mandato, obstaculizó también la liberalización de empresas estatales y fue mucho más agresivo contra empresas privadas que no se alinearon con sus objetivos. Los cambios en la cultura de negocios debido a la campaña anticorrupción y la disposición de Xi de ceder mejoras económicas para consolidar su poder político han contribuido a la creciente desigualdad socioeconómica y al desencanto de la naciente clase media china. Sin embargo, ciertas medidas apoyaron el manejo justo de negocios y durante los últimos años, y especialmente gracias a la pandemia, el control político de Xi está siendo redireccionado al crecimiento económico. Su proyecto estrella, la iniciativa de Franja y Ruta, fue incluida dentro de la Constitución en 2017 y busca restablecer la Ruta de la Seda mediante uno de los planes de infraestructura más grandes de la historia, creando corredores de comercio, redes eléctricas gigantes, grandes obras y más. Esto en turno impulsó reformas económicas dentro de China. Ahora, en cuanto a políticas domésticas, el gobierno mantiene influencia sobre el endeudamiento de los bancos, forzándolos a tener reservas y tener prácticas más transparentes en mercados de bonos. Se nota lo limitado que han sido los gastos, al considerar que, hasta ahora, los estímulos fiscales en torno a la pandemia solo tienen un valor del 5% del Producto Interno Bruto. También estableció medidas administrativas ilegales que facilitan el comercio doméstico. Por ejemplo, crear una empresa solo toma 9 días ahora en China, cuando en Latinoamérica eso puede tomar meses. Más recientemente, empresas estatales ahora tienen como incentivo asegurar ganancias para sus asociados privados, mientras que empresas privadas tienen consejos con miembros del partido para así influenciar la dirección de la empresa. Esto borra la línea entre empresa privada y pública, empujando toda decisión estratégica bajo las manos del Estado. Con esta dirección central, la economía china doméstica ha logrado expandir sus sectores energéticos y tecnológicos, a la vez imponiendo protecciones para no ceder sus avances a otros países. Finalmente, Xi Jinping también ha cambiado la doctrina de relaciones internacionales china. Tradicionalmente, los líderes buscaban una postura discreta a nivel internacional, promulgando que China debía esperar su turno o tener un ascenso pacífico. Xi Jinping ha hecho lo contrario. Ya hemos mencionado mucho que reaccionó agresivamente contra los que lo acusaban por la reacción china al COVID-19, al punto que no incluyó a países que lo criticaran en su primera lista de apertura. También, bajo Xi Jinping, China se ha vuelto más nacionalista y agresivo contra Japón por el control de ciertas islas entre ambos países. Se ha disputado el Mar del Sur de China como contrapeso a la influencia de Estados Unidos, mantiene su reclamo sobre Taiwán y además ha buscado acelerar la integración de Hong Kong a China, la cual no planeaba integrarse por completo al sistema central chino hasta 2047. Con este panorama que les hemos presentado, vamos al movimiento. Para este movimiento tenemos una mula de 5 decisiones muy importantes sobre 5 temas. ¿Con cuál empezamos, Andrés? Para empezar, tenemos los problemas de gobernar bajo un sistema represivo e intransparente. Esto es un problema porque es más difícil justificar que un gobierno es legítimo si utiliza métodos de represión. Y el gran problema que tiene China tiene una forma de legitimar muy diferente a la que tienen países occidentales. Entonces, para nosotros, a nuestros ojos, puede verse como cómo puede seguir eligiendo a estas personas. Pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo para que se pueda mantener ese tipo de legitimidad? La verdad es que el gobierno comunista se promulgó dentro de la cultura china. La revolución cultural removió cualquier duda de que el gobierno comunista no debería estar establecido. Está inscrito en la Constitución como una pieza relevante y necesaria para la fundación y el mantenimiento del gobierno chino. Como ya les explicamos, es un gobierno legítimo que sigue la historia de las dinastías de China. Se mantiene en poder bajo el argumento del desarrollo económico que ha logrado y también bajo la necesidad de proteger a los ciudadanos chinos de intervención extranjera. La seguridad nacional es un argumento muy importante para cualquier país. El problema es que el gobierno chino no le importa más controlar a su población. Justo iba a preguntar eso, porque pues ya tenemos esta idea de el control de los datos. Porque yo creo que cuando hablamos de represión, nos imaginamos tal vez el tipo de represión que veíamos en los 30s o los 40s. Pero esta es la represión del siglo XXI. El uso de los datos, del Big Data, de las redes sociales, para controlar discursos, para censurar ideas. Y esto en China pues llega a un punto donde no puedes acceder a Google, Facebook ni otras aplicaciones
y ellos tienen sus propias versiones de aplicaciones que están completamente controladas y reguladas por el gobierno chino. Pues nada más veamos TikTok. Un artículo del Wall Street Journal anunció que TikTok quebrantó reglas de privacidad de Google al estar minando información de sus usuarios. Y la verdad, todas estas empresas de tecnología no tienen opción. Una ley de 2017 que pasó el gobierno de Xi Jinping establece que cualquiera de estas empresas, si el gobierno chino les pide información, se las tienen que dar. Y no le conviene a ninguna empresa estar en contra de Xi Jinping. No le conviene. Sí, y aparte las empresas que nos dicen que son privadas, realmente ya no son privadas, por eso que estábamos discutiendo de que lo público ya tiene mucha influencia en lo privado y lo privado en lo público. Llega un ejemplo muy bueno que es Huawei, que Huawei, aunque diga que es una empresa privada, cerrada, el mayor accionista que tienen es el gobierno chino. Entonces Huawei sí tiene ahí un tema muy interesante de las relaciones o el sistema de relaciones que está en China, que nos lleva al segundo tema, que es esta idea del guanxi. En China tienen esta idea de las relaciones como un sistema social muy fuerte, y no solamente entre la familia, sino también entre amigos. La entrega de regalos entre empresarios y políticos era muy común. El problema es que llegaban a montos, y esto también es un tema cultural, cada vez más grotescos. O sea, el que pudiera regalarte la cosa más cara era considerado el mejor socio posible y a él le daban los contratos o las licitaciones, cosa que incrementó corrupción, nepotismo, entre otras cosas. Y esto me lleva a algo que quiero hablar sobre este tema también, del guanxi y el sistema de relaciones. La campaña anticorrupción y su mal manejo. ¿Por qué digo mal manejo? Como no estableció un sistema de anticorrupción legal e independiente, la anticorrupción se vuelve una estrategia política y el mérito de cualquiera de estas campañas no es tan legítima como lo sería con una campaña independiente. La verdad es que no podemos saber con certeza si de verdad logró sacar toda la corrupción del partido o sacar gran parte de la corrupción del partido, o si simplemente estaba sacando facciones que se lo fueran a oponer en el futuro. No podemos saber con certeza. Y aparte los mismos favores todavía se replican entre instituciones, pero como siempre y cuando sean modestas o mantengan la imagen que quiere dar la facción y el gobierno de Xi Jinping, pues ya no se castigan. Simplemente es, hazlo de una manera diferente, ya no le vendas el megacasino a tu compadre, es simplemente, pues dale tal vez un anillo, dale una cena. Empiezan a cambiar ese tipo de hábitos, pero aún así el sistema de influencias permanece. Ahora, pues aquí también entra cómo funcionan los gobiernos cuando tienes un modelo de desarrollo donde tu primer objetivo es sacar adelante un país de 1,000 millones de personas donde hace un siglo están casi todos en la pobreza. La verdad, esto puede ser una contradicción para países occidentales, pero sí tiene méritos la burocracia centralizada, especialmente cuando eres un país de orígenes muy pobres. Y esto es algo que se le llama en ciencias políticas el Estado emprendedor, que es un Estado que le da la prioridad al desarrollo económico de la población con una burocracia especializada. Esto va en contra de la liberalización de sistemas políticos y la democratización de la elección de oficiales. ¿Y en Asia cuáles son los grandes ejemplos, dirías tú? Bueno, en Asia tenemos 3 ejemplos muy importantes de países que salieron adelante así: Japón, Taiwán y Corea del Sur. Estos países se desarrollan muy rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial, a través de la represión inicial de protestas por democratización. Aquí, estos países y estos gobiernos dirigían la inversión pública y privada hacia negocios rentables. Gracias a esto tuvieron un desarrollo económico impecable en la segunda mitad del siglo XX. Esto hizo que Corea del Sur, Japón y Taiwán fueran centros tecnológicos que producían todos los chips y dispositivos que se utilizarían en dispositivos que usamos hoy en día. Y de hecho es muy importante porque habla que tenía una política industrial muy bien marcada y con ciertos objetivos estratégicos. No estaban buscando nada más dar subsidios a cualquier sector. Querían dárselo a las empresas y sectores que más crecimiento iban a tener, pero que realmente podrían dar resultados. Si no daban resultados, les quitaban los subsidios. ¿Por qué decimos esto? Porque les sorprendería saber que el modelo de zonas económicas especiales que sacó Deng Xiaoping y Jiang Zemin vino de las famosas maquiladoras de Ciudad Juárez, México. Jiang Zemin está registrado que dijo que de ahí sacó la idea, pero que el gran problema que tuvo América Latina y México fue no capitalizar en la transferencia de tecnología. Es el gran problema que siempre ha tenido América Latina. Sí queremos la inversión extranjera directa rápida, pero no buscamos cómo hacer esa transferencia para que nosotros podamos empezar a crecer.
Y además tienes también estos países que buscaban democratizarse lo antes posible, pero no era tampoco del interés de la población, menos cuando la gente quiere comer. Aquí un país ejemplar de esto es el caso de India. Después de que India se independiza del Reino Unido en los 40, tuvieron la decisión de darle prioridad al desarrollo económico o mantener las instituciones democráticas del país que las habían heredado del Reino Unido. Y en ese caso los líderes decidieron mantener los sistemas democráticos. El resultado es que durante esas fechas, durante los 40, todos los países que les mencionamos de Asia e India tenían rangos económicos per cápita similares. Ahora estos tres países avanzaron dramáticamente durante el siglo XX y la verdad es que el crecimiento de India ha sido mucho más modesto. Millones de personas en el país siguen viviendo en pobreza y la verdad es que estas instituciones democráticas se están empezando a deshacer bajo el liderazgo del primer ministro Narendra Modi. Entonces te pones a pensar, en un país pobre, la verdad, si eres una persona que vive en la pobreza y tu prioridad es sobrevivir, los sistemas democráticos son lo último en lo que vas a pensar. Sí, es el gran problema y reto que tienen las democracias. Si tu democracia realmente no significa un crecimiento estable para todas las personas, se va a desilusionar la gente, el pueblo de la democracia. Van a decir, pues la democracia es este cuento que me dicen los políticos y se utiliza para enriquecerse ellos con sus compadres en empresas o en otros sectores. Que es lo que pasó inclusive con el que fue el mejor ejemplo de neoliberalización en América Latina, que fue Chile, que es toda la discusión que tienen ahorita. Y es por eso que llegamos a un cambio y choque de perspectivas muy fuerte, porque el occidente sigue y siempre ha mantenido falsas esperanzas sobre China. Margaret Thatcher, Bill Clinton, el papá de George Bush, Jimmy Carter, Tony Blair, David Cameron, todos ellos veían a China por lo que ellos querían que fuera China. No lo veían por lo que realmente es. Un país de 3,000 y cacho años que tiene un historial de represión burocrática muy importante que no va a cambiar de la noche a la mañana. Y estos son valores culturales que ya están metidos dentro de la existencia del país chino. Y es que la verdad, no solo los líderes occidentales pensaban esto. A nivel cultural, nosotros asumimos que el gobierno chino y la sociedad china se liberalizaría junto al resto del mundo. Y hay ciertos indicios que podrían darlo así. La verdad es que a pesar de la censura en redes sociales y a pesar de la censura del internet, la gente china tiene más acceso a información sobre el resto del mundo, a pesar de que esté bastante manipulada. Y sí hay ciertos movimientos que exigen la democracia. La verdad es que Xi Jinping tiene la capacidad de reprimirlos y tiene la justificación para seguir haciéndolo. O ni eso, sí. o ni eso. Los chinos les preguntas qué es democracia, estás a favor de la democracia, todos van a decirte, sí, estoy de acuerdo porque yo puedo decidir vivir en paz. Para ellos su definición de democracia es completamente diferente a la nuestra y muchos se las van a tratar de justificar en diferentes maneras, pero para ellos viven bien. O sea, y más ahora con todo lo que está pasando en Estados Unidos, el gran problema que tiene el modelo occidental es que a los ojos de China, ¿qué tienen que envidiarle a Estados Unidos con todos sus problemas raciales? ¿Qué tienen que envidiarle a Europa, que no ha podido resolver sus problemas respecto a la globalización a nivel económico? ¿Qué tienen que envidiarle a la desigualdad rampante en América Latina? Entonces, para ellos, el modelo que están haciendo ellos, para ellos es completamente democrático. Y que ha funcionado. Además, o sea, ha funcionado. Han sacado a millones y millones de personas de la pobreza, han desarrollado ciudades, le han dado oportunidades, han creado una clase media que es mucho más grande, no solo obviamente en cantidad, sino en proporción a la de América Latina. Y esto en tan solo pocas décadas. Y eso hace que Occidente no sepa cómo llevarse con China, no sabe qué estrategias mantener, no sabe con quién hablar ni cómo, porque seguimos esperando que, pero al final la liberalización de la democracia va a imperar. No, viene de un contexto completamente diferente. Y aquí me lleva, pues, ya nuestro último punto, que es el peso de la historia. China todavía tiene el trauma del siglo de la humillación y todavía se juegan con estos ciclos. Por lo tanto, Xi nunca va a ceder contra los temas en Hong Kong, en Xinjiang y en Taiwán. Nunca va a ceder porque Xi Jinping, con esta posición dinástica que se le ha otorgado al Partido Comunista y con este mandato del cielo en el que se está gobernando mientras gobiernen bien, Xi es el emperador, enfrentándose otra vez a los caprichos de un exterior desagradecido. Y abandonar sus ambiciones, como dije, en Taiwán, Hong Kong, Xinjiang, sería verse débil, sería repetir el siglo de la humillación, cuando él ya dijo que no van a estar en ascenso pacífico. Ellos le dijeron, no, el tiempo de China ya viene. Inclusive la franja y ruta, se supone que debería acabar
en el 2049 todo el proyecto. Y aquí se cumplen los 100 años del Partido Comunista. Recordemos que China piensa cíclicamente. Es muy simbólico que quiera que China llegue a establecer este macroproyecto económico, social, industrial a los 100 años de la llegada de esta nueva dinastía, la dinastía comunista. Y además regresa un término muy chino que es la frase comer amargo. Para ellos hay que comer amargo, tienen que sufrir y pasar mucho esfuerzo antes de poder gozar. Y el Partido Comunista les ha dado las dos. Y a esto, ¿con qué vamos? Mao Zedong no es considerado un villano, no es considerado una humillación. Mao Zedong fue el sufrimiento necesario, es parte cultural. Tuvieron que sufrir a través de Mao Zedong, a través de sus políticas que fallaron. Mientras que los mandatos siguientes representaron el crecimiento paciente y discreto del país domésticamente y en el mundo. Ahora Xi Jinping está cambiando esa anécdota. Xi Jinping piensa y está impulsando una agenda nacionalista para reclamar el triunfo. Y es hora de ver si la pandemia y el 2020, con todos sus grandes cambios geopolíticos que estaremos viendo en los próximos 5 o 6 años, le da el espacio para que reclamen este triunfo. La cuestión va a ser qué clase de triunfo van a querer y dónde ve a China. O sea, qué rol va a jugar China en los próximos 5 años. La siguiente semana veremos cómo todo esto se liga con Hong Kong. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Efecto Dominó. Mi nombre es Diego Cermeño. Y yo soy Andrés Larrio. Si te gusta lo que hacemos, síguenos en redes sociales a @efecto_dom. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en donde sea que escuches tus podcasts. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.